Yo creé Datec hace 26 años en Bolivia. La primera marca que tuvimos fue IBM. Hoy día trabajamos con más de 80 diferentes marcas directamente con los fabricantes. Somos una empresa de tecnología de 480 personas. Trabaja en tu bienestar y olvídate de todos los demás. Primero trabaja en ti. Dice, wow, qué egoísta suena eso. Pero dice, es importante porque no te das cuenta que tan mal estás. Entonces, trabaja en ti, porque cuando vos estés bien, los de a tu alrededor van a estar mejor. Y cuando vos estés bien, recién vas a poder ver cómo ayudas a que estén bien los que están a tu alrededor. ¿Alguna cosa que corregiste interesante, digamos? Puta. De todo. Yo siento que hoy día tengo un cambio, no voy a decir de 180 grados, porque todavía me falta, pero te diría por lo menos 140, 150 grados. Hartísimo cambiaste, digamos. Totalmente. Cristian, muchísimas gracias nuevamente. Querido Capi, bienvenido. Gracias por recibirnos aquí en tu hermoso lugar, en tu oficina. Gracias por invitarme a estar una vez más contigo, charlando de cosas interesantes esta vez. No, vos sabés que hay algo que yo siempre tuve curiosidad, te lo mencionaba anteriormente, y es toda la asociación de la vida al bienestar. Y coincidí de una manera muy interesante de tu profundidad del estudio que has tenido con el tema de los hongos también, ¿no? ¿Me pudieras contar un poquito acerca de eso? Sí, me encanta hablar del tema, porque es una de las medicinas naturales más increíbles que se me ha cruzado en el camino. Y hay tantos hongos con diferentes utilidades y muy poca difusión de este tipo de temas. Así que felicidades, me alegra que te haya gustado el tema lo suficiente como para que podamos conversar y pueda llegar a oído de más personas, porque mi propósito nunca es hablar de un producto, sino de la planta en sí, ¿no? De la verdadera medicina. Yo creo que si ha habido un cambio significativo en mi perspectiva de vida, ha sido en cómo percibo hoy día la medicina verdadera. Para mí la medicina, y hablo del medicamento, ¿no? Que nos dan usualmente para un dolor de cabeza, para esto, por un antibiótico. Que solo es temporal, ¿no? Solo es temporal y pensando, son muy pocas las que de verdad puedes decir te sanan de algo. La mayoría es como que administra algún tipo de síntomas bajo la condición que tienes. Entonces, el verdadero bienestar se consigue más, yo creo, a través de muchas hierbas, muchas plantas, y entre ellas la más antigua en el planeta, de verdad, es el hongo, ¿no? Irónicamente, en el ADN, una de las más parecidas al ser humano también son los hongos. Entonces, el mundo de los hongos es fascinante y me acuerdo haber comenzado a investigar sobre ellos. Vi un documental que está en YouTube, está también en Netflix, se los recomiendo, y se llama precisamente Hongos Fantásticos o Fantastic Fungi. Entonces, cuando ves ese documental, para mí me acordé instantáneamente de Avatar, ¿no? Cómo el árbol madre en la tierra estaba conectado a través de sus raíces, a través de todo en su planeta. Y cuando ves este documental y te enteras lo que es el mycelium, el micelio, creo en español, es una red subterránea de raíces de hongos que básicamente hace que casi todas las plantas en una ciudad, en un país, en un continente estén conectadas de una manera entre sí, ¿no? ¿Cómo sabe un árbol a 10 kilómetros que otro árbol de su especie ha sido atacado por algún virus? Es por una señal que este árbol le mandó al de allá a través de la red de hongos que habitan en el piso, ¿no? Los hongos también son los que reciclan toda la materia viva una vez que deja de ser viva, ¿no? Hay obviamente una
cantidad también de hongos que son nocivos y malos y que pueden ser venenosos, pero no hay biodisponibilidad para la siguiente o futura generación si no es gracias al hongo que toma la materia en descomposición y la convierte de nuevo en minerales y materia viva disponible para la siguiente generación. Entonces hay tantas cosas que no sabemos de los hongos y que satanizamos. Desde chico yo me acuerdo lo que más le tenía era miedo a los hongos, ¿no? Porque no toques el hongo en el jardín, no toques, puede ser venenoso, pues uy, pero ante esas fobias uno se pierde de un mundo increíble, ¿no? Y bueno. Vos sabés que hay algo curioso también que me conecta a toda esta conversación y que ahorita me ha traído de vuelta a eso, que mi madre era fanática de los hongos. Por ejemplo, nosotros viajábamos a Samaipata cuando éramos chicos y mi madre identificaba, mi mamá de origen ruso, identificaba todos los hongos porque ella se crió así, digamos, en su niñez. Entonces, en ruso se llama gribí, el hongo. Entonces decía, a ver, hochis gribí, o se quieren gribí, y ella misma hacía las cosechas. Y yo recuerdo que ella quedaba con las manos negras por unas 2 semanas de los hongos, digamos. Las esporas. Ajá, pero no salía con nada. Entonces... Toda nuestra piel hoy día, por más limpia que pensamos que está llena de esporas. Mira, interesante. Por eso si este cuerpo deja de existir, la vida deja de este cuerpo, lo primero que te va a descomponer son los hongos. ¿Y de dónde vienen? De las esporas que ya están pegadas en nuestro cuerpo, ¿no? Eso es imposible a veces cuando manipulas mucho hongo sacarte las esporas. Claro, no hay forma, ¿no? No se puede. Entonces vos sabés que de ahí viene la asociación de que a mí siempre me generó curiosidad. Obviamente eran hongos para cocinar y todo, muy ricos, por supuesto. Claro. Muy ricos. Y ya cuando yo me topo más adelante, digamos, con el tema de los hongos, obviamente es un tema que está satanizado, llámese así, digamos, ¿no? Porque dicen, no, que el hongo es droga, el hongo es veneno. Y aquí es donde a mí ya me nace la curiosidad de poder conversar con vos, digamos, ¿cómo fue que descubriste vos este mundo? Tuvo un par de diferentes caminos, ¿no? Sí, todo comienza para mí el 2020, donde golpea la pandemia y poco por necesidad yo empiezo con el curso de Sadhguru de Inner Engineering, que hemos conversado. Que lo charlamos en el anterior podcast. En el anterior podcast. Entonces es como que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Especialmente cuando estás más despierto, más consciente, empiezas a ver la vida de otra manera. Y lo siguiente a lo que le puse atención fue a mi bienestar físico, ¿no? Porque está muy bien atender el bienestar espiritual, emocional, y ahí te das cuenta que el físico también tiene que ser parte de este balance. Más que nada para llevarte a puerto, ¿no? De lo que tome esta existencia, no como dicen mis amigos, porque querés ser el más saludable del cementerio, digamos, ¿no? La cuestión es llegar hasta ese punto en buenas condiciones, sin molestar a nadie, con lúcido, autonomía, ¿no? Lúcido, y dar el paso a otra realidad, a otro estado, pero habiendo tenido una buena experiencia de vida. Y una buena experiencia de vida, sí, lo emocional es muy importante, lo espiritual es esencial, pero lo físico también. Entonces no puede haber balances sin todo esto funcionando en buen estado. Entonces empecé a mirar mucho lo que hacía en términos de alimentación, empecé a mirar mucho lo que hacía en términos de suplementación. Hasta ese momento consumía mucho de suplementos fabricados masivamente. Nocivos, digamos, ¿no? Después entendí que le estaba haciendo más daño a mi cuerpo que beneficio. Entonces empecé a investigar qué alternativas tenía uno para estar bien en diferentes aspectos. Entonces ahí empecé a experimentar con un montón de diferentes hierbas, bayas, cortezas y demás. Pero lo que más destacó
porque yo digo, algún día quiero ser un chamancito, pero yo voy a ser un chamancito de experiencia, porque he probado todo de lo que hablo. Entonces... No te la va a charlar nadie, digamos. No, es exactamente, no cuál es la teoría de lo que puede hacer esta hierba, ya la probé. Muchas he probado, he dejado de consumir porque si decían es muy buena para los riñones o muy buena para el hígado, muy buena para esto, hacía mis pruebas, veía si había algún cambio, no había ningún cambio y no seguía. Pues no digo que esa hierba haya sido mala, simplemente que no era para mí. Entonces, interesante. Pero en cambio, cuando empecé con los hongos, lo que encontré para mí era bueno, para él y para el otro y para el otro también. Porque calladito yo empecé a regalarle a mi sobrino, inclusive a mi esposa para que le dé a mi suegra, ¿no? Cuando en un momento digo que no se estaba acordando bien de las cosas, le hice llegar y hubo diferencia, no hubo diferencia, siempre viendo lo que había pasado. Haciendo el tester. Haciendo el tester, porque yo quería saber que no haya sido solo yo, ¿no? Cuando yo empecé a tomar, el primer hongo que empecé a tomar fue melena de león. Melena de león. Melena de león. Cuando lo googleen van a ver que es bien parecido a un repollo, es blanco y así bien repolludo, ¿no? Entonces, se llama melena de león, no es café, es blanco y hay gente que lo consume en polvo, en pastillas o se puede consumir como una milanesa, lo puedes comer, es comestible, ¿no? Y melena de león es un hongo fascinante por sus efectos en el cerebro. ¿No? Te devuelve la turbocarga que en algún momento se pierde, especialmente con la edad. Hay gente igual tiene problemas de demencia, otras personas Alzheimer y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué son todas esas cosas? Ya sea demencia o la edad, otra, es nada más que conexiones neuronales apagándose o debilitándose. Y melena de león lo que hace es reactiva estas conexiones neuronales. Yo me acuerdo bien, a los 14 días de tomar melena de león, estaba en la cocina y sentí como si se hayan, como cuando en el avión se prenden las lucecitas del piso en secuencia, así, pip, pip, pip. Y era como que mi cabeza se había prendido, ¿no? Y yo toda la vida era el que se olvidaba de todo, no solo en mi agenda, sino de lo que tenía que hacer. O sea, siempre vivía olvidándome de todo. Por tantas cosas que manejás, digamos, ¿no? Y cuando empezamos a tomar melena de león fue increíble, fue un cambio. Hasta el día de hoy, en la casa dicen, oye, fulanito, ¿quién era? Y me viene a la cabeza inmediatamente el nombre. Mira, interesante. Entonces, pues yo siempre digo, melena de león es como poner tu cerebro en turbo, ¿no? Entonces fue el primero que empecé a probar, el primero que me llamó la atención y de ahí me acuerdo en Amazon me compré Genius Mushroom, se llamaba, los hongos de genio. Y cuando veo atrás tenía melena de león, tenía chaga, tenía turkey tail, tenía reishi. Pucha, digo... Era un combo. 5 o 6 diferentes hongos. No, tengo que saber qué hace cada uno de estos. Entonces empecé a mirar qué hacía cada uno de ellos, ¿no? Entonces, y ahí empecé a entrar a este mundo fascinante de la micología, ¿no? O sea, el último tal vez en entrar a mi vida en términos de hongos es probablemente el más importante de todos y es por lo cual el mundo de los hongos muchas veces es medio satanizado, ¿no? Que es los hongos de psilocibina. El que me mandaste anoche en el video es... Los honguitos mágicos, ¿no? Que le dicen golden teachers, maestros, psilocibina. La única palabra que no me gusta para describir esto son alucinógenos. Psicodélicos sí, tal vez, pero alucinógenos no, porque nunca te muestran nada que no existe o nada que no es real. Entonces... Y hoy día sí, psilocibina también está muy usado en la medicina. Ahí hay N casos donde lo usan en Estados Unidos para curar adicciones, para curar depresión, ¿no? El doctor Gabor Maté, una eminencia psiquiátrica en Estados Unidos, no solo lo usa él en su práctica diaria y meditativa, porque además es un gran complemento en la parte emocional, espiritual y meditativa,
sino que lo usa en su práctica psiquiátrica, ¿no? Porque igual cuando hablamos de medicina que no te cura, sino administra síntomas, en la psiquiatría, la depresión, creo que no hay mayor ejemplo que ese, ¿no? Como que te viven recetando una serie de pastillas solo para, si estás muy triste, animarte, si estás muy flojo, sacarte de la casa, pero nunca todas paliativas, ¿no? Nunca nadie se ha curado de la depresión en ese camino. Sin embargo, con hongos psilocibínicos sí han curado depresión. John Hopkins, Mount Sinai, hay casos en internet, esto lo pueden investigar muy fácilmente, ¿no? Preguntarle a ChatGPT, claro, que está de moda, o a Gemini. Aunque a veces son bien corporativos en sus respuestas, pero después de 2, 3 incisiones te van a dar la respuesta verdadera, ¿no? Después de todas sus advertencias. Y peor aún cuando vos tenés a un micólogo como Paul Statement, que es el gurú de los micólogos, donde él está patentando lo que se va a llamar la pastilla de la superinteligencia, ¿no? Que no es nada más que melena de león con hongos psilocibínicos con vitamina B3. Ah, mira, interesante. Claro que él está patentando las proporciones, la manera de extracción, pero si yo consumo las 3 cosas... Hiperfoco. Más allá, porque estás hablando de nuevas conexiones neuronales, ¿no? Con el hiperfoco que te da la psilocibina, con la reactivación de las conexiones anteriores, y la vitamina B3, que es un tipo de ácido niacínico, en realidad lo que hace es las alborota las conexiones neuronales. Entonces tenés uno que recupera, el otro que crea nuevas, y este loco que viene y las alborota todas, ¿no? Entonces los efectos físicos pues son increíbles, hablando del cerebro, ¿no? Mucho más cuando puedes traer memorias inmediatamente a la cabeza, o procesos de raciocinio donde no te sientes enfangado. Entonces, además de que la psilocibina tiene otros efectos fenomenales, porque apaga toda la bulla mental, ¿no? La melena de león te va a recuperar las conexiones neuronales. Entonces, si tus procesos mentales eran medios cojudos, o sea que la mente es lo que más lo hostiga a uno mismo. Y lo condiciona, ¿no? Y lo condiciona y te vuelve como eres, porque esencialmente uno vive tratando de administrar sus pensamientos, o como me encanta llamarle, los pedos mentales, ¿no? Que te turban, ¿no? Te turba, que es el sufrimiento básicamente viene de ahí, ¿no? Cuando aprendes a desasociarte del pensamiento o a entender que no eres tu pensamiento, la realidad es mucho más llevadera, ¿no? No es tan distorsionada, digamos, ¿no? No, porque la distorsión la produce uno mismo a través de su pensamiento. El pensamiento solo puede consumir la escasa base de conocimiento que tienes y de experiencias. Entonces, el pensamiento no es inteligencia, es simplemente ir a la base de datos. Es una pequeña inteligencia artificial, va a la base de datos, consulta lo que sé y devuelve una reacción condicionada. Tus neuronas se prenden siempre de la misma manera. Entonces, reactivas tus neuronas con melena de león, pero si no tenías un buen proceso mental, lo vas a reactivar. En cambio, cuando lo haces en conjunto con psilocibina, que te crean nuevas conexiones neuronales, de repente vas a empezar con un patrón de comportamiento que tenías habitual y de repente te dices, ¿por qué? ¿Y ya te ha pasado eso? Sí, claro, mucho. ¿Alguna cosa que corregiste interesante, digamos? De todo. Yo siento que hoy día tengo un cambio, no voy a decir de 180 grados porque todavía me falta, pero te diría por lo menos 140, 150 grados. Hartísimo cambiaste, digamos. Totalmente, en muchos aspectos, ¿no? Uno se vuelve más maleable en algunas cosas, ¿no? Menos mental, ¿no? Mi mayor defecto, yo te puedo decir, en el pasado siempre ha sido estar encerrado en mi cabeza. Ah, mira. Hay gente que le llama eso HDAD y otras cosas. Doctor Gabor Mate, lo sigo bastante, él dice simplemente una colección de actitudes aprendidas para lidiar con situaciones de la vida. Patrones neuronales que se encienden siempre de la misma manera. Entonces, de memoria, ¿no?
la psilocibina, la meditación, todo eso no solo te abstraen del pensamiento, sino que cuando el pensamiento es recurrente y repetitivo, te empezás a preguntar ¿por qué? Ya no encuentras la misma facilidad en hacer las cosas, y por eso también te ayuda a curar adicciones. Pues la adicción es una recurrencia a una sustancia permanente en búsqueda de un resultado, sentirse amoroso o lo que fuese que te va a hacer sentir esa adicción en particular. El doctor Gabor Mate habla mucho del tema de adicciones y de cómo él usa el tema de psilocibina para curar también, no solo depresiones, sino gente que está adicta a la heroína, al alcohol, al tabaco. A medicamentos fuertes. Claro, y abandona eventualmente todo tipo de administradores de síntomas, porque la verdadera medicina es algo que te tiene que curar. Y eso es lo que yo veo en los hongos, algo que de verdad te va a curar, ¿no? Ahora me dirás, pero si dejas de tomar melena de león, vas a volver a olvidarte las cosas. Probablemente, pero eso no es culpa del hongo, es culpa de todo lo que hiciste hasta que empezaste a tomar hongos, qué clase de vida tuviste, cuánto alcohol consumiste, cuánto azúcar estás consumiendo en tu vida, qué tan fácil le estás haciendo a tu cuerpo estar limpio, ¿no? Le das algo de ayuno a tu cuerpo o comes cada 3 horas. Entonces, hay tantos componentes que van a llevarte a la situación en la que estás, sea emocional o mental. Entonces, hay que trabajar en ello. Entonces, ciertamente, muchos cuadros de gente que deja de tomar melena de león empiezan otra vez con la decadencia, pero eso llámese esa edad, es normal que nos pase. Entonces, no quiero que me pase, entonces tengo que meter algo que me vaya apoyando, y si se me van muriendo neuronas, que las vuelva a despertar, y lo ayudo con la psilocibina que me crea nuevas, ¿no? Entonces, voy a ser un viejito bien tranquilo e ideoso. Entonces, un viejito cool. Un viejito cool, ojalá. Un abuelo cool. Ya estoy esperando a mis nietitos. ¡Qué belleza! No, en algún momento van a llegar, no estoy diciendo nada. Pero bueno, y de ahí tenés cosas como Turkey Tail, el cola de pavo. Paul Statement. De ese me hablaste harto, ¿no? El Turkey Tail. Es que Turkey Tail es increíble porque Turkey Tail la curó a la mamá de Paul Statement, el gurú micólogo. Era una señora que tenía cáncer de seno y leucemia. Entonces él, ya que su mamá estaba básicamente desahuciada, con dosis muy altas de Turkey Tail y otros hongos, el micólogo, imagínate, en el proceso de quimioterapia de la señora lo va incluyendo esto, porque él dice, ya está desahuciada, ¿qué voy a perder? Y la señora entra en una remisión total de su cáncer. Entonces, hoy día Turkey Tail se usa en Japón casi en todos los procesos de quimioterapia. Mira, interesante. Ya han tenido experiencias de mejora entre 20 y 30% de los cuadros que entran en remisión. Que eso es altísimo, ¿no? Que es altísimo, ¿no? Y obviamente siempre va a depender de las dosis que estén usando, pero a ver, la data es impresionante sobre este tipo de cosas, ¿no? Y como te digo, melena de león yo le di a mi suegra, le di a mi mamá, le di a mi esposa, al sobrino de mi esposa, y a los 15 días les preguntaba, ¿y qué tal? Dice, no, es poner en turbo la cabeza, digamos. Mira, ¿no? vos, qué interesante. Entonces, pues te digo, son cosas que tienen ya pruebas que son efectivas para lo que son, ¿no? Entonces, ahora, melena de león hablamos para el cerebro, Turkey Tail como antioxidante, pero cada uno tiene muchas otras beneficios. Lo vi. Cuando empezás a googlear, es como que, wow, y todo esto es increíble. Y mucho más increíble es lo que pasa cuando empezás a tomarlos en conjunto, ¿no? Como te decía, Paul Statement está patentando la fórmula en que va a unir melena de león con Turkey Tail, con los hongos psilocibínicos, con la vitamina B3, ¿no? Él va a patentar, porque esto va a ser la pastilla de la superinteligencia. Entonces, 1 más 1 más 1 no es igual a 3. Eso es matemático. La fórmula que él ha conseguido es una forma de un efecto geométrico, donde 1 más 1 más 1 es igual a n, no es igual a 3. Entonces, ese efecto geométrico es pues increíble, digamos, ¿no? Claro que
Si eras un huevón lleno de pedos mentales, ahora vas a tener una cabeza súper cargada, puros pedos mentales. Claro. Entonces, no hay que olvidarse de eso, ¿no? El balance no va a depender solo de lo que hagas en términos de suplementación. Necesitas un proceso siempre para el bienestar, un proceso espiritual muy fuerte. Puede ser religioso, puede ser yogi, pero tiene que ser real, ¿no? Y tiene que ser diario, no es de los domingos. Entonces, todo eso va a jugar al final para la salud emocional y además los hongos te lo van mostrando, porque poco a poco te van a ir mostrando la realidad que es mentira y qué es lo que te vives mintiendo a ti mismo, ¿no? Especialmente los de psilocibina. Que ahí yo creo en lo particular, obviamente no lo he estudiado a profundidad, que básicamente duerme al ego, a un montón de cosas que te condicionan, ¿no? La muerte del ego. La muerte del ego, La muerte del ego, sí. Pero ahí estamos hablando de otros estilos de consumo de hongos, ¿no? Hasta ahora lo que te estoy hablando es básicamente microdosis, cosas que podés hacer en el día a día, cosas que podés combinar en el día a día, que te van a aportar inclusive no solo en el intelecto, sino en la creatividad, en la bajada de bulla mental, ¿no? La psilocibina en conjunto con esto es muy importante. Ya cuando haces una experiencia de psilocibina arriba de 3 gramos, digamos una persona de 80 kilos, la dosis normal serían 3.5 gramos. Entonces una macrodosis empezás a contar arriba de 4 gramos y la dosis de héroe arriba de 5 gramos. Entonces ya cuando tenés una de esas experiencias es diferente, ¿no? Vibracionalmente te vas a conectar a otros planos. Y usualmente de esos viajes vas a volver con un set de enseñanzas muy fuertes y muy grandes, ¿no? Hay gente que equipara a una sesión de macrodosis de psilocibina a 5 años de psicoterapia. Mira. Cada vez hay más psicólogos y psiquiatras que usan los honguitos de psilocibina en su práctica. Aquí en Santa Cruz sé de por lo menos 5 psicólogos y psiquiatras de los que he escuchado que lo están usando actualmente. Y es muy bueno hacerlo de esa manera, porque de ninguna manera yo estoy promoviendo el uso de hongos psilocibínicos para consumo personal en tu casa. Podés llegar a tener experiencias feas si no tenés a alguien que te guíe, especialmente con aquellos cuadros de dosis altas, ¿no? En palabras del doctor Gabor Maté, que te invito a investigarlo, es muy interesante escucharlo también sobre estos temas. Él dice, no hagas hongos de psilocibina solo, a menos que tengas un proceso meditativo muy fuerte. Mira. ¿No? Entonces, porque como dicen, te puede llevar a un mal viaje, digamos, ¿no? Claro, este tipo de medicinas lo que van a hacer es mostrarte lo que está dentro tuyo. Y la mayoría de la gente lo que hace es mentirse todos los días. Entonces, cuando algo te muestra lo que está dentro tuyo de manera muy fuerte y no está dispuesto a dejarte mentirte, eso la gente le llama una experiencia muy fuerte o traumática. Pero en esencia, después de esas experiencias, aquello que te torturaba, 99% de certeza te lo digo, te va a dejar de torturar. Porque es tu espejo, digamos, ¿no? Te lo muestra. No solo es tu espejo, sino que te va a obligar a digerirlo de una manera en que ya nunca más ese issue que tenías va a ser un issue. Entonces, la manera, cuál será la ciencia detrás de ello, creo que Internet o Gemini puede darles más luces, ¿no? O sea, yo solo puedo hablar de la experiencia de lo que ha sido. Entonces, una sola palabra te puedo decir es transformacional. Increíble. ¿No? Pero no lo hagas solo, no lo hagas solo. O sea, yo lo hice al comienzo con la guía de un amigo y de ahí mi proceso meditativo y de ahí vengo guiando a unos cuantos amigos en sus propios procesos, digamos, ¿no? Pero en el proceso completo, porque a mí me gusta hablar del proceso completo, no solo el honguito. El honguito es un aditamento que te ayuda a estar mejor. Pero si no tenés el proceso espiritual o meditativo,
Entonces estás buscando paliativos como la pastilla maravilla que soluciona todo, y eso no existe. Claro. Y eso no estoy promoviendo desde ningún punto de vista, ¿no? O sea, Sí, se lo mío es comprende. hablar de cómo puedes obtener tu bienestar y aditamentos que puedes usar en el camino para conseguir ese bienestar que mucha falta le hace a mucha gente, ¿no? Entonces, y bueno, de ahí tenés el reishi, que es otra maravilla. El reishi es un hongo que te va a trabajar en el sistema nervioso y en alineación de algunas hormonas, entre otras sarta de cientos de beneficios, ¿no? Sí, porque cada uno tiene su categoría específica, ¿no? Y peor, como te decía, cuando los empezás a combinar, ¿no? Entonces, usualmente se toman estos 5 juntos, ¿no? El reishi, el turkey tail, melena de león, cordyceps y chaga. ¿No? Chaga es espectacular para todo lo que es gástrico, tripas, la bioma de tu estómago. Chaga es espectacular. Pero cuando tomas chaga con turkey tail, se potencian de una manera increíble los dos, tanto para el sistema gástrico como para el sistema inmune, incluyendo la defensa, como te decía, de cuadros de cáncer, ¿no? Entonces, pareciera que fuera la solución para todo. En esencia, yo creo que el Creador puso sobre la tierra todo lo que necesitamos para estar bien. Para sanarnos, ¿no? Sí. En la medicina moderna, de la forma que está encarada, tiene muchas cosas fabulosas. La parte de análisis, la parte de imágenes, como te pueden ver ahora, fabuloso. Pero sí, los que fabrican medicina lo voy a observar mucho, porque ninguna medicina de verdad es medicina. Sí. ¿No? La mayoría es paliativo. Y los antibióticos, me van a levantar la mano, ¡los antibióticos! O sea, el antibiótico es penicilina. La primer antibiótico que hemos encontrado es penicilina. En distintas variantes, simplemente. ¿Qué ¿no? es la penicilina? Es un hongo. Es un hongo la penicilina. Es un hongo. Mirá. Entonces, no enciendan antorchas todavía, que el primer antibiótico que hemos conocido, lo hemos conocido por accidente, y es un hongo. A conocer la historia de la penicilina. Qué datazo, ¿no? sí. Entonces, yo creo que en lo natural está todo lo que necesitamos, pero obviamente lo natural, las hierbas, hongos, son aditamentos. Aditamentos para una vida saludable, donde vivo bien, como bien, me muevo, hago ejercicio, ¿no? Ejercicios que suman, ejercicios que restan. El ejercicio más importante que cualquier persona que puede hacer es el gimnasio. ¿El gimnasio? Pesas. Ah, mira, interesante. No Buen para dato. volverse físico-culturista, pero las pesas suman. Por eso uno cría músculo. Correr resta, hacer bicicleta resta, jugar tenis resta. ¿Correr resta? Claro, todos los deportes restan, ¿no? ¿Cuándo has visto un corredor o un bicicletista piernudo o nalgudo? Claro, cero, ¿no? Cero, resta. Pero vos vas al gimnasio y haces piernas, haces bíceps, vas a crear cuerpo. Entonces, si haces deportes es espectacular. Muchos amigos me dicen, lo mío es correr, lo mío es que me encanta el pádel, digo, fenomenal. Pero ahorita me estás hablando de puro cosas que restan. ¿Qué estás haciendo para sumar? ¿No? El yoga suma, el gimnasio suma. Entonces, tenés que hacer cosas que sumen y hacer cosas que resten, la vas a pasar bien, vas a vivir intensamente. Cristian, hay algo interesante que a mí me ha gustado, por ejemplo, de tu forma de ser, es que sos muy abierto también. Porque normalmente, viste que la doble moral de la mayoría de las personas, me atrevo a decir por lo menos en nuestra sociedad, dicen, no, qué barbaridad, ¿cómo van a hablar de esos temas? O sea, lo meten en la olla del tabú, digamos, ¿no? Y desde tu punto de vista, vos lo has vivido como una experiencia, y creo que esa fue la razón también por la que yo dije, pucha, estaría bueno, Cristian, que hagamos este especial, digamos, ¿no? Mira, de una u otra manera, casi toda charla que tengo termina yendo a yoga, meditación, hongos y suplementación. Que creo que son los lugares que menos luces se han brillado en nuestra historia, especialmente en Américas,
¿no? Los hongos no es algo nuevo, es algo olvidado, ¿no? Los hongos son ancestrales. De hecho, hay una teoría, si ahí te gusta googlearla, se llama The Stone Ape Theory. La teoría del mono stoned, del mono jalado, digamos. ¿Qué dice esa teoría? Todos los hongos de psilocibina crecen alrededor de caminos donde caminaban o simios o seres humanos. Entonces vos tomabas ese hongo, lo consumías porque no es venenoso y empezabas a tener estos episodios psicodélicos. Pero ¿qué te comenté? ¿Qué es lo que pasa físicamente? Hay un desarrollo de neuronas. Entonces parte de eso dice que las especies de monos que tenían acceso a hongos psicodélicos son aquellas especies que desarrollaron y fueron desarrollando el cerebro del humano como lo conocemos hoy día. Entonces, una de las cosas que podía haber kicked off la evolución del mono a humano son los hongos psicodélicos, o los de psilocibina. Entonces, hay esa teoría, hay gente que le gusta esa teoría, hay gente que no le gusta esa teoría. Yo soy abierto en este tema por básicamente una cosa que aprendí de Sadhguru cuando recién comencé, que cuando primero lo escuché me pareció un poco egoísta, que decía, trabaja en tu bienestar y olvídate de todos los demás. Primero trabaja en ti. Decía, wow, qué egoísta suena eso. Pero dice, es importante porque no te das cuenta que tan mal estás. Entonces, trabaja en ti porque cuando vos estés bien, los de a tu alrededor van a estar mejor. Y cuando vos estés bien, recién vas a poder ver cómo ayudas a que estén bien los que están a tu alrededor. Entonces, si quieres, en algún momento, cuando yo salí del hueco en el que uno solo se pone, me di cuenta de cuántas caras estiradas y en mal estado vibracional ves a tu alrededor, cuánta gente sufriendo por ya sea Alzheimer o por un cuadro de riñones o por diabetes o por presión alta. Parece que estoy hablando de mi grupo de comparceros. Y a veces la gente que más cerca uno tiene es la que menos escucha, ¿no? Y la que más lo achea igual. Entonces sentí esa obligación a hablar más allá de lo que cualquier persona pueda opinar o pensar de lo que estoy haciendo, porque además también aprendí de Sadhguru, si el 99.9% de mis procesos mentales son pura caca, ¿qué me importa la caca en la cabeza de otros? Correcto. Entonces, si lo que yo digo hoy día puede ayudarle a una persona a estar mejor por algún problema mental que ha tenido, alguna pérdida de neuronas, sea por vejez, sea por Alzheimer o cualquier otro proceso, y Melena León le ayuda, va a estar súper feliz. Entonces, ¿por qué me voy a guardar una información tan importante, tan valiosa, ¿no? Como también he sido súper abierto con el proceso de Sadhguru y el proceso de meditación, porque fueron las primeras cosas que me convirtieron en un ser más consciente, ¿no? La primera parte de mi cambio de 0 a 150 grados que puedo estar hoy día, eso fue el proceso yoga, el proceso de meditación, que me llevó a cuestionar mi manera de alimentación. Y lo último, lo más reciente, lo que más odian mis amigos, abandono de la chupa, digamos, ¿no? O sea, no puedo consumir, no me siento cómodo consumiendo alcohol como consumía antes. Porque te baja mucho, ¿no? Baja mucho, el sentido vibracional uno lo siente, estás mucho más consciente del efecto en tu parte anabólica también. Entonces, antes uno lo justificaba por cualquier camino, ¿no? Entonces, y sí, es divertido estar en esa euforia del momento, pero... Pero así como te sube, baja, ¿no? Pierdes esa necesidad, entonces... tal vez ese es el cambio menos atractivo para mis amigos
de toda esta parte. Que te alejaste del trago, digamos, ¿no? Sí. Cristian, me dijiste hace rato, me dio mucho chiste cuando te dije, ¿qué cambios notaste en tu primera etapa de conocimiento alrededor de todo esto? Me dijiste, todo, muchas cosas, pero algunas muy marcadas, digamos, que sentiste, por decir, 3 cosas marcadas que te cambiaron. En el proceso de los hongos. Claro, de los hongos, por ejemplo, de cuando comenzaste con melena de león, digamos. Desde ahí para adelante, algunas 3 cosas que dijiste, wow, increíble. Melena de león, la manera, la disposición así de información. He sido siempre, como te decía, de olvidarme de todo. Y Melena de león te pone las cosas así, pero en un flash, ¿no? Entonces, el poder acceder a información así me pareció increíble, tener mi cabeza en turbo. Sí tuve que reforzar en algún momento también el proceso meditativo, porque como te digo, neuronas se encienden habitualmente en un camino, ciertos procesos tienden a querer volver. Entonces ahí hay que balancearlo nuevamente. Entonces ciertamente si hubiera tenido tal vez el proceso meditativo desde muy joven, hubiera quemado menos en mis neuronas ciertos patrones de comportamiento. Claro. Pero hablando de Melena León, la velocidad, acceso a la información es increíble. Mucha lucidez, digamos. Mucha. Es verdad, notorio e increíble, ¿no? En Turkey Tail, digamos. Turkey Tail y Chaga, que los tomo juntos, no me he vuelto a enfermar de nada. Increíble. ¿No? Es más, hasta cuando estaba COVID, a mí me dio COVID el 2021, en la época más fuerte. La segunda ola, Ajá. la segunda ola. Y de ahí ya empecé con todo esto. Y aparte de los hongos, una raíz más que tomo, que es la raíz de bardana o burdock root, que tiene además los 102 minerales que el cuerpo necesita como building blocks esenciales para todo lo que es tu fisonomía. ¿Y eso lo venden aquí en Bolivia, Iván? Sí, bardana la encuentras hasta en los supermercados que venden cosas japonesas y lo querés poner en tu ensalada. Ah, qué bueno. Todo lo que he hablado lo encuentras en Bolivia de una de otra manera, en centros médicos, en centros donde venden suplementación, en lugares donde hablan de la salud y te ofrecen cosas naturales para tu salud. Hay el cedrón, aquí es algún lugar famosísimo, debe tener todo tipo de hierbas para todo. Entonces, el que quiere puede. Correcto. Es muy fácil. Yo no quiero hablar puntualmente de un lugar o de algo, porque lo que quiero es que el mensaje es a la planta. Correcto. Digamos, ¿no? Entonces esa combinación que me decías fue fantástica. Fantástica, Turkey Tail y Chaga para toda la parte gástrica, ¿no? Para mí yo sufría mucho de muchos temas gástricos. He hecho varias cosas, pero en lo que más noto la consolidación de todo mi sistema gástrico fue con Chaga y Turkey Tail. Y algo que también en el mundo de los hongos, que todavía no lo hemos tocado, el último de ellos, el Cordyceps, ¿no? Cordyceps le dicen el hongo zombie, porque en algunos insectos que se infectan con el Cordyceps hay hasta una película de cómo los hongos se apoderan de los humanos, y es el Cordyceps el que está siendo satanizado ahí. Pero el insecto pues tiene una temperatura corporal muy baja. Entonces, el Cordyceps puede vivir en el insecto. ¿Y por qué se apodera de él? Para que el insecto suba a los árboles y el hongo tenga luz. Básicamente es por eso que se apodera del insecto. En cambio, cuando uno consume Cordyceps en el cuerpo humano, la temperatura y la acidez estomacal hace que ese hongo se convierta en la mayor fuente de energía que podés ingerir. Entonces, tomar Cordyceps te va a llenar de energía, pero no la energía que conceptualizamos cuando nos tomamos 5 cafés o 5 expresos que quedas hasta temblar. No, eso no es energía. Tampoco es la energía que decir, toma un chocolate, vas a tener energía, porque eso es mentira, son picos de insulina, ¿no? Insulina. Cordyceps te da energía de verdad, energía consumible, energía para el gimnasio, energía para tu día, energía para tu carrera de 42 kilómetros, o sea, energía verdadera, ¿no? Entonces,
Y eso es lo que hacen los hongos. Entonces, cada uno de ellos sientes un cambio, ¿no? Ya son más de 5 años que yo los tomo. Si no sentiría yo este cambio, no los hubiera seguido tomando. Si mi esposa no hubiera visto el cambio, no los tomaría ella. Claro. Lo mismo mi hija o mi mamá. Increíble. Mucha gente a mi alrededor que ha escuchado sobre esto y los está tomando porque escuchó la historia, les hizo bien a ellos y lo comparten. Lo continúan tomando. Claro. Cristian, ¿y tenés, por ejemplo, un ritual diario? Por decir, más allá del tema espiritual, sino hablo ya del consumo de todas tus microdosis, por decir, arranco mi mañana con melena de león. Sí, en la mañana tomo mi microdosis de psilocibina, usualmente. Al mediodía tomo la melena de león, porque hoy día ya no estoy tratando de meter a mi cabeza en super turbo. Mi búsqueda es más de paz. Entonces estoy tratando de no tener la fórmula de que se junten y se disparen. Entonces prefiero tomar en la mañana mi microdosis porque... y otra cosa maravillosa es que aunque tomes microdosis todos los días, el efecto no deja de estar, ¿no? Así como tampoco hay un efecto sostenible en tu cuerpo que te cree algún tipo de adicción. Claro. No existe la adicción a los hongos, peor de psilocibina, ¿no? Si algo te curan de adicciones. Entonces, vos podés tomarlo todos los días, como un día los dejaste de tomar y tu cuerpo nunca te los va a pedir. Entonces, yo tomo porque me ayudan a apagar muchos procesos mentales todavía, a pensar las cosas de una manera muy diferente, ¿no? Antes yo leí libros como Pensamiento Lateral porque quería aprender nuevas maneras de pensar, o lo que dice, pensar fuera de la caja. Bueno, la psilocibina es el mejor amigo a todo el que quiere ser más creativo o pensar fuera de la caja. Ahí pensás de verdad fuera de la caja. Porque no estás ocupado en pensamientos. Pensamientos y pensar son cosas diferentes. Pensamientos es la tentación. Pensamiento es lo que te hace sufrir. Pensar es positivo, es un verbo. Entonces, vos, si no entiendes la diferencia, y el que nos está escuchando, si no entiende la diferencia entre pensamiento y pensar, urgente necesitan un proceso meditativo y un complementito de unos honguitos. Que den power. Claro. Yo quiero poner en contexto algo interesante y por eso me gustó hacer esta charla, es que Cristian lidera ¿cuántas empresas? Un montón. O sea, porque cualquiera que no te conozca en este momento y vea el video en cualquier parte del mundo va a decir, claro, pero estos dos locos están hablando, digamos, de su punto de vista, pero a ver, yo quiero poner en contexto un poquito desde las palabras de Cristian. ¿Qué lideras actualmente, Cristian? ¿Qué has creado? Yo lo sé, pero quiero escucharlo de tus palabras. Bueno, yo manejo a Datec y el grupo de empresas que están alrededor de Datec, que son el Genio X, D-Capital, la FinTech que está haciendo un spin-off de Datec. Datec es una empresa de tecnología, yo creé Datec hace 26 años en Bolivia. La primera marca que tuvimos fue IBM. Hoy día trabajamos con más de 80 diferentes marcas directamente con los fabricantes. Tenemos nuestra propia fábrica de productos digitales de donde sale el Genio X y todo el ecosistema FinTech de Datec. Incluido Turbo, ¿no? Incluido Turbo, es parte del ecosistema del Genio y de la parte FinTech. Hemos abierto las divisiones de exportación para hacerle frente a todo lo que ha estado pasando en nuestro país y poder obtener divisas de manera directa. Y eso son las cosas que están alrededor de Datec. Y por ejemplo... Somos una empresa de tecnología de 480 personas. Ahí es lo que yo quería poner en contexto. Entonces, no es una persona que está descubriendo al azar todo este mundo y, digamos, ha sido un cambio positivo también para vos y por eso... Sí, porque
Como siempre, al César lo que es del César. La primera y más importante parte del cambio viene gracias a Sadhguru, al curso que hice. Sadhguru no es una religión, no es una filosofía, no es un culto, nada. Yo hablo de él como manera de dar crédito a quien le tengo que dar crédito, porque la filosofía y las enseñanzas no son mías. Yo puedo haber tenido las realizaciones, pero de alguien lo escuché primero. Y con el proceso meditativo más la ayuda de los honguitos, tienes las realizaciones donde ya se forman, entiendes de verdad lo que quiere decir y forman ya parte de vos y de tu vida, ¿no? De hecho, inclusive un día le preguntaron a Sadhguru qué pensaba de marihuana, hongos de psilocibina y ayahuasca. De marihuana él dice, yo estoy high todo el día. Y nunca he tocado la sustancia. Ah, mira. Obviamente tu cerebro tiene receptores de cannabinoides, vos puedes producir tus propios cannabinoides si lo haces a través de la espiritualidad o de un proceso yogi como Sadhguru, entonces puedes estar high todo el día sin ningún problema, ¿no? Entonces, entonces no necesitas la sustancia para estar high. Y después honguitos mágicos y ayahuasca, y él solo dice, y lo voy a decir en inglés para copiar sus palabras exactas, beware of wisdom which you have not earned. En español, cuidado con la sabiduría la cual no te has ganado. Entonces, no habla mal, no habla de la moralidad del tema, no, simplemente que este tipo de enseñanzas pueden ser muy fuertes, y si no te la has ganado, puede ser que no entiendas el contexto de la enseñanza, lo que la gente llama viajes duros. Que no te entregues así nomás, digamos, ¿no? Entonces, y por eso también recomiendo que la gente que lo quiera hacer lo haga con algún chamán de su confianza, algún psicólogo o psiquiatra que haya ya... hay cursos hoy día de cómo engranar las enseñanzas que vienen del mundo de ayahuasca o de psilocibina, cómo lo engranas en tu vida para poder asimilarlo, ¿no? Por poder entender qué es la enseñanza que te está trayendo en este momento el teacher, digamos, ¿no? Entonces, yo me acuerdo bien de un viaje que estaba todo dorado, todo muy lindo, y se me ocurre preguntar, ¿y hoy día no me van a enseñar nada? Y me devuelven una sola palabra y me cagaron. ¿Qué te dijeron? Aceptación. Ah, mira. Y yo los empiezo a cuestionar. Ah, claro, pues si acepto todo, entonces no hay sufrimiento. Ya entendiste, huevón. Mira, interesante. Lo que más sufrimiento genera es la falta de aceptación. Si lo piensas en términos de nuestra religión, nos han dicho de 101 maneras diferentes, pero nada tan directo. ¿Y alguna vez sufriste procesos de ansiedad, digamos, de manejar equipos tan grandes de trabajo? Yo era un tipo hiperansioso. Tan ansioso que cuando era pelado no podía ni hablar con una chica. A ese nivel. Ansiedad y timidez extremos. Lo que yo he tenido creo que es siempre algo que me hacía ver cómo estoy y algo que me decía, esto no puede estar bien. No solo decir yo soy como soy. Yo creo que siempre hay que cuestionarse el cómo soy, porque el cómo soy es una construcción de lo que he podido construir en base a mis experiencias de vida. Entonces, no puedo estar en lo correcto en todo. Entonces, tengo que cuestionar lo que soy y cómo soy. Y eso me cuestioné mucho. Entonces, de ahí poco a poco, sí, el alcohol viene a paliar esos temas que tenemos mucho, ¿no? Porque tomas 2 o 3 cervezas y ya puedes charlar con cualquier persona. Claro. Se apagan las inhibiciones. Y de hecho, muchos usamos y hemos usado el alcohol de esa manera, ¿no? O sea, ser más sociables. Para hacer trampa, digamos, ¿no? Claro, para ser más sociables. Pero ahí terminas abusando muchas veces el alcohol y ya entra otro aspecto del alcohol en la vida, ¿no? Entonces, a mí nunca, si bien chupaba fuerte con mis amigos, el alcohol nunca era predominante en mi vida. Sí era predominante cuando salíamos a ciertos lugares como Marea, qué sé yo, chupábamos como cosacos.
pero a un precio corporal y después emocional, porque el alcohol es también depresivo, ¿no? Entonces, Y a nivel corporal te hace bolsa. te hace bolsa el hígado, las articulaciones, te hace perder proteínas, te destruye el sistema gástrico, no solo la barriga, sino los intestinos se vuelven sensibles. Hay N.000 problemas que podés mencionar del alcohol, muy pocos a casi ningún beneficio verdadero. Claro. El beneficio te quita la timidez y te vuelve eufórico, pero eso no es necesariamente lo que estás buscando, porque es un paliativo mientras estás con la primera, segunda o tercera cerveza. Después te puedes volver un catarro de mierda. Claro, ya entra la torpeza, ¿no? Claro, y ya no necesariamente es bueno, ¿no? Entonces, y el alcohol te baja. Ahora, hablando de vibraciones, el alcohol debe ser la droga que más te baja las vibraciones. Hablando increíble. De frecuencia energética. De frecuencia energética, lo que más te baja. Y mucha gente dice, puta, no me acuerdo, hice algo terrible mientras estaba, no me acuerdo. No necesariamente estás en una frecuencia tan baja que podrías estar accesible a otros tipos de energía que te abusen durante el periodo que estás muy borracho. Correcto. El alcohol tiene sus cosas. Y ahora, por decir, bueno, me decís que ya tenés tu ritual diario. ¿Cómo ves tu futuro, digamos, ya con la mente más clarificada? ¿Cómo ves tus proyectos? ¿Cómo te ha ayudado? Si algo me ha ayudado, tanto Sadhguru como los hongos, es a no pensar en el futuro. El futuro es ansiedad, ¿no? Yo lo que trato de hacer cada vez más fuerte es trabajar en mi presente y estar consciente aquí y ahora, hoy día, en este segundo que estamos juntos y listo, vivirlo intensamente de la mejor manera que puedo. Disfrutándolo, ¿no? Disfrutando o no, porque muchas veces la vida te da lo que es la vida y puede que te guste a veces, puede que no te guste. Parte del proceso es entender que tu ser tiene que ser uno y no sujeto a estar bien si te pasan cosas buenas y a estar mal si te pasan cosas malas. El estar y cómo quiero estar es mucho más una decisión personal y el estar presente se trata de eso. Y de hecho alguna vez lo comentamos, te dije, ¿no? Cómo contaba Jesús, según María Magdalena, que era el paraíso. Dice, un estado con ausencia de pasado y ausencia de futuro. Netamente presente. Netamente, una éxtasis total de una presencia. Por eso dicen que no existe el tiempo, ¿no? El tiempo es un invento. Nosotros medimos lo que llamamos tiempo, pero es un invento totalmente de la civilización. ¿Qué es el tiempo? No existe. Lo que existen son ciclos. El ciclo lunar, el ciclo del sol, el ciclo de la tierra. De hecho, el ciclo de la mujer está relacionado a ese proceso, ¿no? Al ciclo lunar, digamos, ¿no? Antes se medía el tiempo en ciclos y de ahí la aparición supuestamente de nuevos meses y de los meses de 30 días y no de 28 días. El calendario gregoriano, ¿no? Exactamente. Entonces, antes todo se medía de acuerdo a los ciclos de la luna y el hecho, de nuevo, que el ciclo de la mujer esté relacionado directamente al ciclo de la luna, es imposible que sea coincidencia. Entonces, mucho tendemos a borrar esas analogías de la vida porque queremos presentar tal vez al humano como algo que está superior a la tierra y no es parte de la tierra, cuando este cuerpo se va a quedar en la tierra, ¿no? Correcto. De hecho, en la palabra de Dios, digamos, en la Biblia dice que el tiempo no existe, o sea, ¿entendés? Todo lo único que existe es lo que está aquí y ahora. Increíble. Queremos el tiempo para poder explicar las esfinges, para poder explicar las ruinas. Entonces necesitamos la idea del tiempo. Claro. Pero cuando eso estaba pasando, era el presente. Hoy día no es el presente, porque vino un tsunami, vino el Great Reset de hace 12.600 años, borró civilizaciones enteras y dejó la civilización que conocemos hoy día, sobrevivientes. Cristian, ¿y vos crees que la mente condiciona tu presente?
Sí, hablábamos mucho, ¿te acuerdas de cómo me decías que muchas enfermedades pueden ser representadas? Emocionales, ¿no? Emocionales, pero ¿qué viene antes de la emoción? El pensamiento. Entonces siempre va a venir un pensamiento y el pensamiento es una forma energética, es una forma manifestado ya sea eléctricamente. Cuando te miden un encefalograma, está midiendo los impulsos eléctricos de tu cabeza. Entonces estamos de acuerdo que un pensamiento es un impulso eléctrico, energía. Ya Tesla decía, el universo lo vas a entender solo en energía, frecuencia y vibración. Pensamiento, energía, que va a llevar a tu cuerpo a cierto nivel de vibración. Claro. Entonces, primero el pensamiento, después la emoción. La emoción es la representación de tu pensamiento. Y esa emoción va a generar química en tu cuerpo. Esa química se va a almacenar en una parte de tu cuerpo o va a terminar haciendo daño en alguna parte de tu cuerpo. Entonces, ahí también te comentaba, en teoría no existe diabético que no haya partido siendo una persona hiperansiosa para comenzar. Qué datazo ese. Qué datazo, porque tengo unos familiares cercanos, por decirte, que tienen controlada la diabetes y son personas extremadamente ansiosas. ¿Ve? La primera condición para ser diabético es ser ansioso. Y si eres ansioso, eres un huevón que está viviendo en el futuro demasiado. No estás viviendo la vida. No estás viviendo lo que está pasando en este momento. A cualquier ansioso que está en un estado de pánico, de ansiedad, yo he tenido un par de esos en mi pasado, le preguntás por qué está teniendo la etapa, no es nada a su alrededor que lo esté dañando ni amenazando. Son los pensamientos que lo llevaron y mucho caso le hizo uno y terminaste en un ataque de pánico. Claro. Buenísimo. La última pregunta. A mí me sorprendió lo que me dijiste de las conexiones neuronales. ¿Estas microdosis le puede servir a una persona que tiene principios de Alzheimer, de demencia senil, por ejemplo? Sí, claro. Especialmente el melena de león, ¿no? O sea, si bien melena de león y psilocibina ambos hacen diferentes cosas en el cerebro, en los procesos donde tenemos envejecimiento o enfermedades que afectan a las neuronas, el melena de león es el más indicado, ¿no? Ese hongo, y te digo, puedes tomar dosis y 2 veces y 3 veces la dosis. ¿Cuál es el problema de una dosis muy alta de melena de león? Es que te puede bajar el azúcar. Ah, te lo baja el azúcar. Puede bajar el azúcar. Y si sos una persona que tiene el azúcar normal y se te baja mucho el azúcar, podrías tener tal vez un pequeño desmayo. Entonces, si tienes problemas en la cabeza, Alzheimer, cosas por el estilo, vas a usar melena de león en dosis altas, tienes que cuidar el azúcar. Por eso, si lo vas a usar como suplementación, fabuloso, toma 1 o 2 pastillas al día, gotas, porque también lo venden en gotas, medite a lo que vos ves que es la dosis que necesitas. Si tienes una enfermedad, hacete ayudar con un doctor. Obviamente tenés que buscar un doctor que no sea necio. Claro. Que creer en las cosas más allá de lo que él ha aprendido en la escuela. Y no todo el... Pero la buena noticia es que hoy día hay hartos doctores jóvenes. Open mind, ¿no? Open mind, que además han visto los estudios detrás de todo esto y lo están usando. Claro, es lo mismo que pasó, por decir, en Estados Unidos, en California, sobre todo con el THC, digamos, ¿no? Otra gran satanizada. Otra gran satanizada, digamos, ¿no? Y que ahora es la cura para todo. Ahora, claro, como ya le dieron toda la validación. Cura para los dolores sin volverte adicto. Claro. Porque te dan opioides y te vuelven adicto a la heroína. Claro. Pero te dan THC o CBD y no te vuelven adicto a nada, porque claro. tampoco los cannabinoides, la hierba, no es adictiva. Pero curiosamente te ofrecen fentanilo, digamos, ¿no? Fentanilo o cualquier cosa. El fentanilo es un opioide sintético al 100%. Claro. Antes eran opioides que venían de la planta de opio. Correcto. Inclusive fuertísimo que lo usan. Morfina. Morfina. Correcto. La morfina es un opioide. Cristian, muchísimas gracias. De verdad, espero que no sea el último podcast. Porque hay muchos, siempre hay cosas que charlar. Vamos a hablar de hierbas, de THCs, de hongos. Hay muchos podcasts que podemos hacer.
De hecho, invitar a tu audiencia, si les ha interesado un poco el tema, hay otro gran documental que tienen que mirar que se llama Cómo cambiar tu mente o How to Change Your Mind. Mira. Ahí van a ver 5 episodios. Un episodio ayahuasca, un episodio hongos de psilocibina, otro episodio LSD, otro episodio MDMA o éxtasis y otro episodio que es peyote y en Bolivia el San Pedro, que es la mescalina. Entonces tocan cada uno de estos qué es, cuál es el efecto fisiológico y los efectos obviamente emocionales que vienen a consecuencia de los cambios fisiológicos, ¿no? La mescalina, que es el San Pedro, que se conoce mucho acá en Bolivia, le dicen el high del saber. El ayahuasca, bueno, el ayahuasca es tan conocido que claro, necesita que lo explique yo. Y si vamos a hablar de los honguitos mágicos, la ayahuasca es la mamá, los honguitos son el hijo. Entonces, pero a dónde te llevan y los efectos colaterales en el tiempo positivos, todos te llevan al mismo lugar. Increíble. De hecho, acoto esto para cerrar. Yo estaba viendo un documental de los niños perdidos en Colombia, que puedes mirarlo, está en Netflix, cuando cae el avión hace 2 años atrás, y vos sabés que listo, iban como, no sé, más de 30 días perdidos los niños. Todo el país ya lo dio por muerto a los niños, porque eran 3 niños. Y uno de los tipos ahí de los chamanes de las comunidades indígenas de Colombia le tiró un trago de ayahuasca. Así está basado el documental, puro ciencia, ¿no? Y dice, comenzó a tener visiones y dijo, allá están allá. Pero comenzaron a caminar como 70 kilómetros porque él dice que veía unas luces. Llegaron y estaban ahí los niños. Todo es energía, frecuencia y vibración. Ayahuasca, hongos, lo que hacen es conectarte a diferentes frecuencias, subir tu energía. Entonces, es muy fácil para un chamán afectado con ayahuasca a ese nivel de vibración. Si él quiere saber dónde están los niños, los va a encontrar. Porque el mundo cuántico, todo está conectado en el mundo. Correcto. Sadhguru vía yogi, el chamán vía ayahuasca, yo vía honguitos. Todos nos vamos a chequear en el mundo cuántico. Y los niños tienen una frecuencia especial, una vibración. Que es bárbara, ¿no? Es bárbara. No está opacada con el crecimiento y el aprendizaje. Entonces, los niños fueron su propio beacon para que la ayahuasca los encuentre por la misma vibración que ellos tienen, ¿no? Entonces, al final del día todo es energía, frecuencia y vibración. Correcto. Ya lo dijo Tesla. Muchísimas gracias, Cristian. Espectacular. Hola, gracias. De verdad, gracias por todo. A mí me encantan estos temas. Gracias por recibirnos aquí en tu casa. Bienvenidos.